Es importante que definamos en qué consiste la prostitución. Para eso cojo un discurso y he hecho un pequeño resumen para que luego Kaisa siga con ese discurso. Dice así: la prostitución es un fenómeno que está estrechamente ligado a las rentas y se desarrolla y prospera en la época dominada por el capital y la propiedad privada. Las prostitutas son mujeres que venden su cuerpo a cambio de un beneficio. Así, la venta del trabajo de la mujer se conecta con la venta del cuerpo femenino y la moral de la sociedad fomenta la prostitución desde la estructura de una economía explotadora. La prostitución es sobre todo un fenómeno social, estrechamente conectado a la posición económicamente vulnerable de la mujer. Y del mismo modo que el hambre, la privación y la existencia de unas flagrantes desigualdades son la base del orden burgués, estas mismas características conducen a muchas mujeres hacia la prostitución. Por tanto, luchar contra la prostitución significa luchar contra estas condiciones de vida. Este pequeño discurso lo hizo Alessandra Kollontai el año 1921. 100 años después, quiero hacer de puente entre estas palabras y la siguiente ponencia de Kaisa. Y son palabras de la propia Kaisa, escritas 100 años después de lo que acabo de leer. La prostitución se encuentra en la intersección entre dos sistemas de opresión, como son el capitalismo y el patriarcado. En el capitalismo, el pobre existe para enriquecer y satisfacer al rico. Y según el patriarcado, la mujer existe para satisfacer al hombre. Creo que es un buen punto de partida. Y ahora os voy a presentar ya a la ponente. Buenas tardes, Kaisa. Buenas tardes. Kaisa Ekman es una escritora, periodista y activista sueca. Escribe para la página de tribuna del diario sueco ETC y sobre literatura en el periódico sueco Dagens Nyheter. Ha publicado 3 libros: El ser y la mercancía, prostitución, vientres de alquiler y disociación; Primavera robada, sobre la crisis económica en Grecia; y Texter, 1998-2015. También escribe para Truddig, The Guardian y El Viejo Topo. Kaisa ha participado en la creación de diferentes colectivos feministas, como Feminist Against Surrogacy. Es miembro del Centro de Estudios Marxista Sueco. Ha dado discursos internacionalmente sobre prostitución y trata en el Parlamento Europeo, Battle of Ideas, Festival of Dangerous Ideas Australia, el Congreso Mexicano y el Gobierno cubano, entre otros. Es una de las fundadoras de la Red de Acción contra el Cambio Climático CLIMAS. En 2015 participó en la Flotilla de la Libertad a Gaza. Y ya dejo la palabra para que Kaisa diga lo que tiene que decir al respecto. Te dejo. Muchísimas gracias. A ver si me escuchan bien. ¿Se escucha bien o no? ¿Se oye o no se oye? Muy bajo. Muy bajo. Bueno, puedo tratar de hablar un poco más cerquita a lo mejor. A ver si hago así, no sé. ¿Se escucha mejor? Espera un poco que te subirán el tono y lo oirás perfectamente. ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Habla Kaisa? Sí, ahora bien. ¿Ahora se escucha mejor? Muy bien. ¿Mejor así? Bueno, muchísimas gracias sobre todo por la invitación y ojalá hubiera podido estar ahí para escuchar a las otras ponentes como Sonia Sánchez, que soy una admiradora suya, y otras más. Es una conferencia muy impresionante realmente, con tantas ponentes interesantes que han logrado invitar. Bueno, voy a ser breve ahora que nos queda poco tiempo. Como ya me ha presentado tan bien, no hace falta decir nada sobre mí y voy directo al tema. ¿Qué es la prostitución? La prostitución es sexo entre dos personas. Una persona que quiere y otra persona que no quiere. Esta desigualdad de deseo es la base de toda prostitución. Siempre tenemos una persona que quiere tener sexo y otra persona que no quiere tener sexo. Obviamente, si tenemos dos personas y ambas quieren tener sexo,
no hace falta pagar. En cambio, si tenemos dos personas y nadie quiere tener sexo, ni el uno con el otro, ni el otro con el uno, entonces obviamente no hay relaciones sexuales. Entonces la prostitución nace cuando hay justamente esta desigualdad de deseo, cuando la persona que quiere paga a la persona que no quiere. Esto califica a la prostitución en la misma categoría como la violación, acoso sexual y otros problemas asociados con el patriarcado. Eso es el fundamento. Por eso es que es tan importante, especialmente hoy en día, cuando hemos visto el crecimiento de la campaña Me Too, yo también, de trabajar en contra del problema fundamental, y es la sexualidad tóxica masculina que no respeta los deseos de la otra persona. El problema que un hombre siente deseo y no le importa que la otra persona no sienta deseo, es el problema fundamental de la prostitución. Este problema no desaparece con reglamentación, ni con salarios más altos, ni con sindicatos, ni con botones de seguridad. Es un problema fundamental del patriarcado. La mayoría de las mujeres no tienen ese problema. La mayoría de las mujeres, si se acercan a un hombre o a otra mujer sintiendo deseo y la otra persona no quiere, la mayoría de las mujeres dirían, pues yo tampoco quiero entonces, porque ven a la sexualidad como algo mutuo. Mientras el hombre, bajo el patriarcado, ha aprendido a ignorar los sentimientos de la otra persona. Entonces, en la prostitución, a él no le importa si a la mujer él le da asco, si ella lo ve como feo, si ella piensa que él huele mal, si ella piensa que él no sabe ni siquiera dónde está el clítoris. Él piensa, yo le pago y ella va a hacer lo que yo digo. Por eso es que la prostitución va en contra de la libertad sexual. Yo he trabajado 4 años con este libro que se llama El ser y la mercancía, y este libro es un análisis tratando de entender lo que es el discurso del trabajo sexual, de dónde viene, cómo ha nacido y quién está detrás. Yo iba por Europa tratando de encontrar quién estaba detrás de estos supuestos sindicatos de trabajadoras de sexo. Muchas veces tienen una impresionante presencia en la red, diciendo que hay miles de miembros o miembros y que hablan por las personas prostituidas. Lo que me di cuenta cuando trabajé con este libro fue que muy pocas veces es el caso. El sindicato más conocido de Europa de trabajadores sexuales se llama Hilo Rojo y es de Holanda. Fue fundado como parte de la estrategia holandesa de relegalizar la prostitución. Como sabemos todos, Holanda fue el primer país en prohibir la prostitución, incluso el proxenetismo, hace 100 años, dado que la prostitución siempre ha sido un gran problema en Holanda. Cuando Holanda preparaba la relegalización de todos los sectores de la prostitución, incluso el proxenetismo, renombrando a los dueños de burdeles como empresarios. Parte de esa estrategia fue fundar un sindicato, dando la impresión que detrás de esta legalización estaban las personas prostituidas. Entonces, el sindicato Hilo Rojo, Rode Draad, que ahora forma parte de cualquier artículo acerca de prostitución, cualquier antología académica pro prostitución, siempre hay referencias al Hilo Rojo. Lo que muchas veces falta es la verdad sobre el Hilo Rojo, que siempre fue fundado y pagado 100% por el Estado. Yo en muchas conferencias me he topado con representantes del Hilo Rojo, nunca son personas prostituidas, siempre son o sociólogos o personas que trabajan en el sector social. Cuando yo les pregunto cuántos miembros tienen, dicen que tienen alrededor de 100 miembros. Cuando les pregunto si alguna vez han tenido un conflicto laboral en la industria del sexo, dicen que no. Nunca han tenido un conflicto laboral, cosa que es muy extraña
para un sindicato que ha funcionado desde 86. Algún problema debe de haber en la industria del sexo, ¿verdad? Pero nunca han tenido un conflicto laboral. Lo mismo con el sindicato alemán, que tiene una historia un poco diferente. Fue fundado por otro sindicato que ya existía cuando Alemania legalizó lo que es el proxenetismo y toda prostitución. Entonces, uno de los sindicatos existentes abrió un capítulo para personas prostituidas. Cuando yo, 5 años después de haber abierto este capítulo, les pregunté, ¿y cuántos miembros tienen? Me dijeron que solo había un par. Y eso, claro, es muy llamativo, dado que en Alemania hay o había alrededor de 400.000 personas en prostitución. En Inglaterra es aún más llamativo, porque en Inglaterra el sindicato IUSW, International Union of Sex Workers, fue fundado por un hombre que se llama Douglas Fox, que es dueño de una agencia de escorts. O sea que Douglas Fox, a la misma vez que es dueño de una agencia en internet de escorts, o sea que es un proxeneta, también funda organizaciones para los derechos de las trabajadoras sexuales. Entonces, cuando el proxeneta Douglas Fox se quiere oponer a nuevas legislaciones que tratan de prohibir o por lo menos limitar los derechos del cliente, siempre puede hablar en nombre de las personas prostituidas, en vez de hablar por su propio interés como proxeneta. Cuando fui a Francia, hay un sindicato que se llama Stras, que también fue muy conocido antes de que Francia prohibiera la compra de servicios sexuales. Y este sindicato aparecía muchas veces en los diarios diciendo que nosotras, las prostitutas, no queremos esta legislación, queremos que sea un trabajo, queremos una legislación igual que Holanda y Alemania y tal. Yo fui a encontrarme con este sindicato cuando escribí este libro. Eran 3 personas. 2 de estas personas eran hombres. No dudo que estas personas tengan una opinión política sincera, que tengan una ideología sincera y que a lo mejor tienen una experiencia de prostitución. Pero era muy lejos de los supuestos miles de miembros que Stras se decía tener. Entonces, en la industria del sexo muy pocas cosas son lo que parecen. En la red puede parecer que hayan un montón de trabajadoras sexuales luchando contra una legislación, luchando por una legalización de la industria del sexo. En realidad hay otros intereses detrás. Hay la industria del sexo, hay los estados proxenetas como Holanda, que quieren ganar dinero de la legalización de la prostitución. También hay académicos que tienen un interés ideológico, una posición ideológica neoliberal. Y también hay personas en prostitución, pero son muy pocas. Ahora, ¿qué es el modelo sueco? Suecia fue el primer país en el mundo en prohibir la compra de servicios sexuales en 99, que hace ahora 17 años. Cuando introducimos esta legislación, fue el resultado de más de 30 años de estudios académicos, de lucha feminista, de lucha antipatriarcal, de lucha por parte de no solo la izquierda, sino todo lo que es la sociedad civil. Mucha gente internacionalmente no conoce esta historia. Piensan que la legislación sueca nació por parte de 3 feministas que decidieron hacer guerra contra los hombres y que no han consultado ni una sola mujer en prostitución. Eso es muy lejos de la realidad. En cambio, la ley sueca nació justamente cuando la sociedad sueca empezó a escuchar personas en prostitución. Los estudios acerca de la prostitución dieron una gira en el año 77. Antes de eso, los estudios académicos acerca de la prostitución y las investigaciones estatales habían focalizado en la persona prostituida, en la prostituta, como un ser diferente.
porque es prostituta. A lo mejor le pasa algo, a lo mejor es diferente de las otras mujeres, a lo mejor tiene algo malo. Se basaba en los estudios del criminólogo italiano Cesare Lombroso y el higienista francés Caron du Châtelet, que decían que la mujer prostituida es equivalente del hombre criminal. Esto fue más o menos la teoría que se utilizaba hasta los años 70 en toda Europa. En los años 70, con las nuevas corrientes radicales, los estudios acerca de la prostitución dieron una gira en Suecia. Por la primera vez, la prostitución no se estudiaba focalizando en las personas prostituidas, sino en la prostitución como fenómeno, estudiando también los que compran sexo, los proxenetas, y también se escuchaba lo que decían las mujeres mismas. Entonces, se dio cuenta que la prostitución, lejos de ser un fenómeno aparte, era una exageración de las relaciones entre los sexos en toda la sociedad. Cuando se empezó a escuchar lo que decían las mujeres en prostitución, se empezó a dar cuenta no solo que tenían muchas veces una historia muy trágica, que empezaban a prostituirse cuando aún eran niñas, que la edad promedia era 14, 15 años, que habían tenido ya una historia de abuso sexual, de violación, de incesto, muchas veces habían huido de casa, estaban en situación de pobreza. Pero también que la prostitución para las mujeres prostituidas no tenía nada que ver con sexo. Nada, absolutamente nada. Al contrario. Y esto era muy interesante porque muchas personas que no saben lo que es la prostitución piensan que es sexo. ¿Por qué? Porque para el cliente, para el comprador, es sexo. Pero para la mujer en prostitución, y digo mujer porque el 90% de los casos estamos hablando de mujeres. Para la persona que vende no se trata de sexo. Para la persona que vende se trata de desarrollar estrategias para defenderse de lo que está pasando, para no pensar en sexo. Y cuando después de esa gira que yo estaba hablando, en los años 80 y 90, estudios de Suecia y de Noruega, y luego en el año 2000, en Estados Unidos también y en otros países, empezaron a estudiar justamente eso, las estrategias de defensa de las personas prostituidas. Y se ha descubierto que utilizan las mismas estrategias y son universales, o sea, igual, si la mujer en cuestión dice que está en favor o en contra de la prostitución, si está en la calle o si está en un burdel o si es un acompañante de lujo, si está en Australia o en Francia, si es una biografía escrita hace 100 años o si es una entrevista de hoy día, dicen las mismas cosas. ¿Y qué dicen? Que para sobrevivir en la prostitución hay que separarse. Hay que separar el yo, el ser, de lo que uno vende. Entonces, nunca van a utilizar sus propios nombres. Siempre van a utilizar otro nombre. Siempre van a utilizar otra ropa. Si el cliente les pregunta qué música te gusta, no van a decir la música que realmente les gusta. Porque si el cliente dice a mí también me gusta, es como si ensuciara esa música. Entonces, desarrollan otra personalidad. Y esto es, en psicología, lo que se llama disociación. Eso es también lo que llamamos en el marxismo reificación, según el marxista húngaro György Lukács, que hablaba de, según el capitalismo, el ser humano vende más y más cada día de su propia personalidad, y eso tiene como resultado la reificación, la cosificación del ser humano. Y esto es en psicología disociación. Es lo que sufre una mayoría de mujeres en prostitución, justamente porque se tienen que defender del acto. Piensan en otra cosa. Toman alcohol o droga para no pensar en lo que está pasando. Tienen a lo mejor una parte de su cuerpo, como la boca, que el cliente no pueda tocar.
siempre para defenderse. Y esto es justamente lo que predica la ideología del trabajo sexual. No sé si a lo mejor en este público hay personas que creen en la ideología de trabajo sexual. ¿Qué es esta ideología? Según la ideología de trabajo sexual, en el acto sexual debe de haber dos personas. Una persona que está ahí en su tiempo libre. Ustedes saben que en su tiempo libre la gente disfruta. En su tiempo libre la gente hace lo que quiere, ¿no? Entonces, la persona que está ahí en su tiempo libre disfruta, goza, siente deseo, se siente caliente y luego cuando termina el acto, vuelve a su casa, vuelve a su esposa, a sus hijos y el día siguiente vuelve a su trabajo. La otra persona no está ahí en su tiempo libre. La otra persona tiene que hacerlo por dinero. La otra persona lo hace como un trabajo. Ustedes todos saben lo que es un trabajo, es algo que a uno no le gusta, ¿verdad? Es algo que uno hace sin quererlo. Es algo que uno hace de manera monótona. Es algo que uno hace mirando el reloj. Es algo que uno hace pensando cuándo va a terminar. Y esto es justamente la distinción típica patriarcal entre hombre y mujer. Lo que según el patriarcado, el hombre y la mujer deben de sentir delante del acto sexual. Que el hombre debe de gozar y la mujer tiene que estar ahí como un deber. Entonces vemos que el trabajo sexual no es otra cosa que la mercantilización de los viejos roles patriarcales. Una verdadera liberación sexual sería que ambos estuvieran por su propio gusto, que ambos realmente disfrutaran del sexo. Esto es la revolución sexual. La revolución sexual no es hacer del sexo un deber para la mujer. Ahora, ¿cómo pasó que Suecia decidió criminalizar la compra de servicios sexuales? Fue cuando se descubrió que el cliente es el que tiene realmente una opción en la prostitución. Él puede decir, no compro. Entonces, ahora hace 17 años que tenemos esta legislación. Los resultados son muy positivos. Antes de la legislación teníamos 1 en cada 8 suecos que compraban sexo. O sea, si tenías 8 hombres, 1 pagaba por sexo. Ahora tenemos 1 en cada 13 hombres que compran por sexo, que pagan por sexo. Entonces, ha bajado bastante comparado con la situación en Alemania, donde 1 en cada 4 hombres compra sexo. Alemania y Suecia son países bastante parecidos culturalmente. Entonces, esta diferencia solo se puede explicar por la diferencia en legislación, que en Alemania, calle tras calle, está llena de burdeles, lleno de sex club, lleno de puticlub, lleno de strip club, lleno de todo. Hay publicidad en los metros, hay publicidad en los buses, es socialmente aceptado. En Suecia, de mientras, la prostitución no se ve, no se nota. Claro que existe, porque tampoco voy a decir que es un paraíso, tampoco voy a decir que hemos realmente acabado con toda prostitución, pero tenemos muy poco. El último estudio demostró que teníamos, claro, no se puede saber, pero como máximo 700 personas en prostitución. Eso comparado con Dinamarca, que es un país mucho más pequeño, donde hay 8.000 personas en prostitución. En Suecia, para un hombre que quiere comprar sexo es muy complicado. Tiene que ir a buscarlo. Siempre tiene miedo de ser arrestado por la policía. No se lo va a contar a sus amigos porque los amigos lo van a considerar un miserable. En Suecia, entre los jóvenes, pagar por sexo no es nada macho. En Suecia, pagar por sexo es una vergüenza. En Suecia, si pagas por sexo, te miran como alguien que nadie quiere, digamos. Te miran como un hombre que no puede conquistar a una mujer, que o eres muy feo, o hueles muy mal, o eres muy
malo con las mujeres o tienes algún problema físico o psicológico y simplemente ninguna mujer se quiere acostar contigo. Entonces, por eso tienes que acudir a la prostitución. Pero no es nada macho, no es un orgullo de hombres. Una cosa que no hizo Suecia antes de la legislación, que es un poco problemático, era que no habíamos contado las personas en prostitución antes de la legislación. Entonces tampoco se puede saber exactamente cuánto ha bajado. Pero sí que sabemos que bajó un 50% en la calle. Y sí que sabemos que la trata ha bajado, que no tenemos la tasa de trata como tiene, por ejemplo, Dinamarca o como tiene Alemania o como tiene Finlandia, donde hay mucha mafia rusa que entra. Otro resultado de la ley fue que la mafia empezó a desplazarse hacia Noruega. De repente estaban las calles de Oslo, la capital noruega, inundadas de mafiosos nigerianos con sus mujeres. Entonces la situación hizo que Noruega tuvo que adaptar una legislación parecida a la sueca. Solo que en Noruega un hombre tampoco puede comprar sexo en el exterior. O sea, un noruego que va para afuera y se le descubre comprando sexo también puede ser castigado en un tribunal noruego, cosa que no tiene la legislación sueca. Después de eso, Islanda también adoptó una legislación similar, ha seguido últimamente Francia y también tenemos a Canadá siguiendo y Irlanda también. Un estudio en el Parlamento Europeo hace un par de años de Mary Honeyball demostró que la ley sueca había sido la más eficaz en combatir la trata de todas las legislaciones. Ahora mucha gente, especialmente internacionalmente, me preguntan, ay, pero no solo se ha escondido, a lo mejor hay la prostitución underground, ¿no? Que seguro que a lo clandestino está la misma prostitución. Bueno, si el cliente puede encontrar dónde está la prostitución, también puede la policía, ¿verdad? La prostitución, como es de naturaleza una actividad capitalista, tiene que llamar a los clientes, obviamente tiene que hacer publicidad, entonces la policía también la puede encontrar. Pero claro, yo prefiero que la prostitución sea difícil de encontrar, sea complicada de encontrar, antes de que esté en la mera calle, con publicidad, llamando a todos los hombres que se han tomado un trago o dos a entrar para tener todo el sexo que quieras para 5 euros, como es la situación en Alemania. Yo prefiero vivir en un país como el mío, donde nadie se pueda secar en la calle diciendo cuánto cuestas. Porque hasta el intento de comprar sexo es ilegal en Suecia. Entonces yo puedo caminar en la calle con orgullo y no sentirme como un objeto, no sentirme como un objeto de consumo. Y si alguien me trata de comprar, yo le puedo denunciar. Y esto también da una pequeña ventaja a la persona prostituida en la situación de prostitución donde igual sigue siendo vulnerable. Y es que ella lo puede denunciar a él, mientras él no la puede denunciar a ella. Y esto sí que le da un poco de poder también. Es importante también subrayar que la ley no es solo una ley, va acompañada por servicios para personas en prostitución y también para los compradores de prostitución que pueden llamar a tener terapia si quieren dejar de comprar sexo. En las 3 ciudades mayores de Suecia, que son Estocolmo, Gotemburgo y Malmö, tenemos servicios para personas en prostitución y para clientes, pero obviamente no están en el mismo lugar, porque no va a ser que una mujer vaya ahí para tener terapia y se va a topar con el viejo cliente. Obviamente están en otra parte. Y lo importante también de subrayar es que no son programas de salida, no son exit programs, porque lo que queremos es ayudar a las mujeres con lo que ellas quieran, no es sacarlas simplemente de la prostitución, sino que ellas pueden ir ahí
Y ellas pueden decir, bueno, yo a lo mejor no quiero dejar la prostitución, pero quiero ayuda con un proxeneta violento, o quiero hacer terapia por una violación que subí, o quiero servicios de ginecólogo, o a lo mejor estoy en mucha deuda y quiero que me ayuden con la deuda, o quiero a lo mejor que me ayuden con un departamento. Bueno, el servicio social está ahí por ellas. Ahora, ¿cómo funciona todo esto? Eso siempre depende de las personas encargadas. A veces tenemos buenos policías que están realmente priorizando el problema de la compra de sexo. Entonces sí que agarran un montón. Y a veces en algunas ciudades, como últimamente en Gotemburgo, hemos tenido problemas con asesinatos y mafias que no tienen nada que ver con prostitución, pero entonces la policía ha focalizado todos los recursos en eso y se han olvidado un poco de la prostitución. Entonces, no voy a decir, ay, mira, es un éxito, ya no hay prostitución, o mira, ha fracasado, hay prostitución. O sea, es como todo, depende. Si dedicas recursos, sí que tenemos resultados. Vemos que cuando la policía realmente está ahí en la calle y busca a los compradores de sexo, la prostitución desaparece. Cuando en alguna ciudad la policía dedica recursos a otras cosas, está la prostitución. Pero lo bueno es que cuando se hizo un estudio, 10 años después de la introducción de esta ley, hemos visto que no solo había bajado la violencia, sino que no se ha matado ni una sola mujer en prostitución desde el año 86. Comparando con Holanda, donde cada año se mata 13 mujeres solo en Ámsterdam, en las ventanas donde están. O sea que vemos que no hay que ser marxista, no hay que ser ni siquiera feminista, solo basta con ser humanista y querer salvar vidas para entender que si nos importan las vidas de las mujeres, hay que acabar con la prostitución. Porque la vida en la prostitución es muy corta. Las mujeres en prostitución tienen una tasa de mortalidad 40 veces más alta que mujeres fuera de prostitución. Entonces, es vital, es importantísimo, si queremos que las mujeres tengan una vida larga y sana, acabar con la prostitución. Suecia no lo ha hecho, pero está en buen camino. Y eso me hace muy orgullosa. Que los niños que crecen ahora mismo, ellos piensan que esta ley ha estado durante 50 años. Ellos no entienden que fue hace 17 años apenas. Ellos dicen, ¿pero qué? O sea, hace 20 años era ilegal comprar sexo. ¿Pero cómo así? Si es una barbaridad. O sea que ahora la ley tiene apoyo de 80% de la sociedad sueca. Yo veo que nos falta poco tiempo, entonces a lo mejor alguien tiene alguna pregunta relacionada con lo que he dicho, o con la ley sueca o cualquier cosa. Gracias por tus aportaciones y tu claridad. Daremos paso a una ronda de preguntas. No sé si con el micrófono abierto podrás escuchar bien, si no ya te las pasaré yo. Para empezar voy a lanzarte la primera pregunta, Kaisa. ¿Por qué piensas que hay tanta gente actualmente que cree que tratar la prostitución como otro trabajo cualquiera es normal? ¿Cuáles crees que son las razones que han llevado a ello? Es una alianza entre la izquierda postmoderna y la derecha neoliberal. Yo creo que es algo postsoviético. Es la idea de que no hay que cambiar la sociedad, solo basta cambiando las palabras que utilizamos para describir la sociedad. Entonces, no hace falta hacer el gran trabajo de acabar con la opresión, de luchar contra el patriarcado, de luchar contra el capitalismo, sino que vamos a poner otros nombres a todo y todo sigue igual, pero nosotros dormimos bien,
Porque esta ideología no existe dentro del mundo de la prostitución. No hay ningún comprador o cliente de prostitución que entra en el cuarto diciendo: hola, usted es trabajadora de sexo, me gustaría comprar servicios. Él va a utilizar la misma palabra puta, polvo, él la va a despreciar. Él no la ve como una trabajadora, él no la ve como alguien que le está haciendo un servicio. Si realmente fuera un servicio, si realmente fuera un trabajo como cualquiera, vamos a ver si cuando toca la puerta al burdel le abre un hombre de 55 años, gordo, con pelo por todas partes, y dice: yo soy su trabajador sexual, ¿vale? Porque fíjate que en el mercado laboral no se puede discriminar, que él no puede decir que la trabajadora sexual tiene que ser una chica de 19 años. No, si es un trabajo, igual que lo haga un hombre y que sea lo mismo. Entonces, ustedes ven que ellos no lo ven así. Es una ideología que solo está alrededor de la industria, no dentro de la industria. Es una ideología que existe para que las personas progresistas, pero que viven bien, de la clase media, puedan dormir bien sin pensar en el hecho de que ahora mismo en la calle hay mujeres muriéndose. Bien, podemos decir que el capitalismo se apodera del discurso progresista con total facilidad. Vamos a dar una palabra a alguien que quiera preguntar. Buenas tardes, gracias por su intervención. No sé si me oye bien. ¿Tú escuchas, Kaisa? Te lo digo yo. ¿Escuchas bien? Sí, sí. ¿Vale? Quería preguntarle qué parte o qué importancia tiene lo que serían los lobbies económicos en esta situación en la que nos encontramos ahora, que pretenden llevarnos a un debate sobre si esto es un trabajo o no, o si verdaderamente lo que deberíamos hacer es desecharlo de plano desde el principio. Es que sabes que aún no lo escuché, entonces mejor si me puedes repetir la pregunta. ¿Ahora? Sí, pero es que no he toda la pregunta. Bien. ¿Qué porcentaje de responsabilidad o de importancia tienen los lobbying económico en la situación actual que nos encontramos, en la entrada de un debate sobre si la prostitución... Te digo yo, Kaisa. ¿Qué importancia crees que tienen los lobbies económicos en la introducción de este tipo de pensamiento correlacionado? ¿Los intereses económicos? Bueno, está claro que hay una industria de sexo que ahora cada día es más organizada. O sea que ya no estamos hablando de un mafioso que tiene 3 chicas en la calle, ¿no? Un medio drogadicto que está ahí con otras 3 que son medio drogadictas también. O sea, estamos hablando de una industria que en Australia hasta está representada en la bolsa. O sea, puedes comprar acciones en un burdel sin ni siquiera haber estado ahí, ¿no? Estamos hablando de una industria que está también ligada a la industria de porno. Entonces, claro que hay intereses grandísimos, pero yo creo que clave fue en el año 98, cuando la Organización Mundial de Trabajo decidió dar el consejo a países pobres, especialmente en el sur, de legalizar la prostitución para poder sacar una ganancia a través de los impuestos. Entonces decían, bueno, como ya vemos que hay este sector, podríamos renombrarlo trabajo de sexo, y claro, ahí se puede sacar una ganancia, como según un estudio, 5% de los impuestos holandeses vienen de la industria de sexo. Y claro, no solo de los bordeles y las personas en prostitución, sino también del turismo relacionado con la industria de sexo, porque los turistas vienen, pagan hotel, pagan taxi, compran cosas, comen y todo eso. Entonces hay toda una industria que vive de la industria de sexo. Entonces yo creo que eso fue clave. En el año 98, cuando la Organización Mundial de Trabajo recomendó eso a los países pobres, ahí fue cuando dio como un empujón a ese tipo de lenguaje. Bien, te van a hacer otra pregunta. Yo mientras tanto aprovecho, y sigo preguntando. Espera. Ahí al fondo. Espera. Espera un poquito, Kaisa.
A ver, yo solo quería preguntar, bueno, un tema, llevar el debate teórico a la práctica. ¿Cómo convenzco yo a los regulacionistas o a la gente que prostituye a una mujer que no ha de hacer eso? O sea, ¿qué argumentos yo puedo usar para, digamos, desmontar todo eso? ¿Has escuchado casi ya? No. Mejor que... ¿Habéis oído? Es que si no te explicar. Hola. ¿Quieren saber aquí qué instrumentos se podrían utilizar bajando al terreno práctico para que hombres que utilizan la prostitución dejarán de pensar así o dejarán de hacerlo? Bajando a la realidad, ¿qué cosas crees que se deberían de hacer? Es que no he entendido. ¿Puedo utilizar qué? ¿Te repito toda la pregunta? ¿Me puedes escribir la pregunta? ¿Cómo desmontar la teoría regulacionista? Llevándolo a la práctica. ¿Me puedes escribir la pregunta? Sí, ahora viene. Ahora viene a preguntarte. A ver, la pregunta que hacía es, yendo el terreno teórico al práctico, ¿cómo yo en mi día a día podría combatir el regulacionismo, ya sea incluso de mujeres o sea hombres que defienden el regulacionismo, o cómo tratar de desarmar a alguien que dice que ejerce la prostitución o que no le parece algo injusto? Es un debate, digamos, cómo llevar esto a la práctica, esta lucha. Bueno, ya he entendido la primera pregunta. Bueno, ¿cómo desmontar el discurso reglementarista, no era? Sí. Bueno, yo creo que ahora es evidente que no ha funcionado. O sea, si vemos Holanda y Alemania, ambos países admiten que ha fracasado ese modelo, admiten que ya no funciona. Entonces, es interesante ver cómo los pro prostitución han cambiado de término, que ya no hablan de legalizar, sino de decriminalizar. Y entonces ya no hablan de Holanda o de Alemania como modelo, porque todos sabemos que ha fracasado. Entonces ahora están hablando de Nueva Zelanda, que es un país tan lejos que nadie puede ir a ver si realmente es así o no, y eso lo saben muy bien. Entonces, se supone que Nueva Zelanda es el nuevo paraíso de la prostitución, donde todo funciona bien. O sea que no deberíamos de ver la trata aquí en Europa, donde vemos la pobreza, donde vemos los mafiosos. En vez deberíamos de imaginarnos que la prostitución funciona súper bien en Nueva Zelanda. Y bueno, yo creo que solo basta ver los hechos reales, o sea, estudiando los estudios estatales de Alemania, donde admiten que la meta era que todas las mujeres en prostitución entraran en lo que es el seguro social de Alemania, y solo lo ha hecho 1%. 1%. ¿Y por qué? Porque dicen que no se quieren registrar como personas prostituidas y tampoco piensan quedarse mucho tiempo porque no sueñan con una vida en prostitución, algo que lo sabíamos todos antes, ¿no? ¿Verdad? Entonces yo creo que los hechos reales lo demuestran muy bien. ¿Preguntas? Sí. La otra pregunta, desarmar a alguien que dice que ejerce la prostitución porque Te quiere. van a hacer otra pregunta ahora, Kaisa. Sí, la otra pregunta, si alguien dice que quiere estar en prostitución, bueno,
La ley sueca no prohíbe la venta de sexo. La ley sueca no prohíbe estar en prostitución. Es perfectamente legal. Si quieres estar en prostitución, muy bien. Lo que está prohibido es la compra de sexo. No está prohibida la venta. Bien. Entendido. Te voy a hacer otra pregunta, Kaisa, ¿vale? Hola, Kaisa. Buenas tardes a todos y a todas. Soy Loreto de feminicidio.net. Somos una organización que se dedica a la documentación del feminicidio y asesinato en España. Tenemos contabilizadas desde el año 2010 hasta el 2016 un total de 37 mujeres en situación de prostitución asesinadas, feminicidios por prostitución, lo que categorizamos y clasificamos como feminicidios por prostitución. Y te quería hacer dos preguntas. Una, ¿cuáles han sido las claves, en tu opinión, de que se aprobara esa ley sueca? Cuando has hablado de que ha sido un proceso de 30 años de debate, entiendo, en la sociedad, en la academia también has hablado, pero al final las leyes las hacen los partidos, que son los que pactan. Entonces, que nos hablaras un poco de esas claves y también de cómo piensas que puede afectar a España el hecho de que un país como Francia haya aprobado una ley abolicionista, porque al final la prostitución es un problema global. Si el país que tienes al lado hace una ley abolicionista y España ya de por sí, como han explicado muy bien las compañeras de la anterior mesa, es un país donde pues hay mucha prostitución porque hay consumo de prostitución y es un país de cultura putera, ¿cómo piensas que puede afectar a España el hecho de la ley que se está desarrollando en Francia? Muchas gracias. ¿Podrías escribir la pregunta otra vez, Sara? Kaisa, te resumo, sí, muy corta. ¿Podrías escribir la pregunta? Te la repito muy breve. ¿Cuáles son las claves del éxito del pacto político y del cambio social para que se aprobara la ley sueca? ¿Cuáles son las claves del éxito de esa ley? ¿Me has oído, Kaisa? Muy interesante, gracias por la pregunta, muy buena pregunta. En Suecia hemos podido tener esta ley gracias a las mujeres en el Parlamento. Vino justamente cuando había una representación muy alta y muy histórica, de hecho, que a través de esta ley han logrado captar a pedófilos, a violadores que habían estado buscando desde hace años, que de repente, tomando las huellas, se dieron cuenta que aquí está el tipo comprando sexo. ¿Ves? Antes pensaba la policía cuando vino la ley que esto no es un delito, que no es crimen, que este hombre es un ciudadano, tal, pero cuando se dieron cuenta que esta ley era realmente una herramienta que entraba en medio de la criminalidad, entonces sí que fue que cambiaron de opinión. Gracias. Te vamos a hacer una última pregunta, si hay entre el público. ¿Cómo afecta la ley abolicionista en Francia a un país como Francia? Vale. La última pregunta es ¿cómo afecta la ley abolicionista en Francia o en cualquier otro país, teniendo al lado un país con una legislación contraria? ¿Bien? Porque la frontera es uno de los conflictos más grandes que hay en Europa. El ejemplo de Francia y de España, considerando que entre Francia y España está la frontera con Junquera, que tiene uno de los prostíbulos más grandes de Europa. Bueno, supongo que habrá más prostitución en España, ¿no? Pero no sé, no he visto las estadísticas, no tengo idea, pero sería lógico, ¿no? Entonces, claro, es que es eso, es como Suecia y Noruega. Cuando vino la ley en Suecia, es que Noruega tuvo que seguir, porque si no iba a ir toda la mafia para allá. Entonces, esa es la cadena, ¿no? Claro, es que es eso. Bueno, yo creo que España tampoco va a querer ser el burdel de Europa, ¿verdad? Lo es, lo es. Hay un murmullo arrebatador en la sala. Vale, bueno, te agradecemos el tiempo que nos has dedicado, Kaisa, y hasta otra, ¿vale?